Hola, ¿cómo les va? En este video lo que les quería comentar o mostrarles, si bien está relacionado a código y vamos a estar haciendo un poco de código, está más relacionado, va más de la mano con la calidad del mismo y la forma en cómo nosotros podemos empezar a medir el código que estamos haciendo. En el transcurso de esta semana he estado en varias conversaciones con colegas y bueno, que nos dedicamos a esto, hablando o tratando de entender el valor que tiene realizar un buen código y cómo eso puede llegar a impactar en el producto que estamos desarrollando. Y si bien los videos que siempre trato de traer tienen algo de esto, o sea, el objetivo siempre es tratar de entender y de aprender alguna técnica nueva que nos permite justamente mejorar el código. Muchas veces hay cosas que pasamos por alto simplemente porque nos dedicamos a la parte específica de escribir el código y no nos damos cuenta que eso que estamos escribiendo probablemente se podría hacer de una forma mejor, o mejor dicho, que podríamos obtener información de lo que estamos tratando de desarrollar. Lo que tengo o lo que les quería mostrar ahora es algo que se llama complejidad ciclomática del código, que es un concepto de ingeniería de software en el cual nos permite medir justamente qué tan complejo es el código que nosotros estamos desarrollando. Para eso tengo acá un gráfico que lo saqué de una página en internet. Hay de estos, hay miles y hay miles de formas de representar la complejidad ciclomática, pero como para entenderlo muy rápidamente, si nosotros tenemos un diagrama clásico, diagramas de flujos que hemos utilizado para expresar el comportamiento de una función, de un programa, lo que tenemos es, dentro del concepto de medición de complejidad ciclomática, es la cantidad de llamadas o puntos en los cuales nosotros vamos a estar, o nuestro código va a estar realizando alguna actividad en particular. Por ejemplo, en este caso, que es una función muy simple, lo que tenemos es el punto de inicio, el punto de final de la función, que serían la representación del inicio y del final de la misma, y por cada una de las funciones que nosotros estamos ejecutando, o que el código está ejecutando, vamos a tener un nodo dentro de este diagrama, y el cual va a ser representado o va a terminar sumando un valor a el concepto de complejidad ciclomática. Por ejemplo, en este caso, incluso el hecho de tener, por ejemplo, una condición y tener obviamente dos caminos diferentes, lo que va a hacer es partirse, y obviamente vamos a tener dos caminos en los cuales vamos a representar. Esto en total debería generar un valor aproximado, creo que de 6 puntos, dependiendo la forma en cómo lo miramos. Hay un par de formas, por lo menos hay dos formas de medirlo. Y podríamos, dependiendo de cuál usemos, esto podría dar 3, podría dar 2 o podría dar 6 puntos si no calculo mal. De cualquier manera, lo importante no es necesariamente tratar de ver cómo lo calculamos, ya que en realidad existen un montón de herramientas que nos permiten hacer eso. Y en este caso estoy utilizando Visual Studio Community, que nos trae un par de herramientas para poder hacer este tipo de cosas. Así que lo primero que quiero hacer, o lo que vamos a hacer acá, es vamos a crear una función muy simple, como las que normalmente solemos crear cuando estamos haciendo algún ejemplo medio rápido, en el cual lo único que vamos a hacer es esta función sumar. Vamos a devolver la suma de A más B. No necesariamente, no hace falta que lo ejecutemos, o sea, que lo hagamos funcionar, ni siquiera que lo llamemos, porque vamos a poder analizarlo sin problema. En el caso de Visual Studio Code, Visual Studio Community, en la parte de análisis tenemos métricas de código, la cual tiene muchas otras métricas de código, pero en este caso nos va a interesar una en particular, o por lo menos la que estamos mencionando acá, más una que vamos a ver. Vamos a ver cuál es la relación. Entonces, si bien podemos ir y ejecutarla, creo que podríamos venir por acá y debería ejecutarse. Voy a hacer un zoom para ver si lo vemos.
Y si expandimos el resultado, deberíamos ver por acá, en la función sumar, que en este caso la complejidad ciclomática de esa función, que es la que tenemos acá, es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo único que tenemos en este caso es esta única llamada, y por lo tanto es el único elemento a contarse dentro de esa complejidad. ¿Sí? Supongamos que le expandimos un poco, vamos a colocar simplemente algo totalmente aleatorio, o sea, esto no tiene necesariamente ningún sentido, pero como para colocar un camino adicional, como en el gráfico que veíamos al principio, y vamos a ejecutar de nuevo, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, en este caso, si bien acá tenemos sumar 2, y como para que podamos compararlo, vamos a ver que esto ya tiene un valor adicional, justamente por el hecho de esta condición que hemos agregado, y obviamente se empieza a generar o a ser más complejo. Lo interesante, y este es el dato que probablemente nosotros nos va a servir justamente para poder entender, que no necesariamente están relacionados, pero que nos va a ayudar a entender cómo va evolucionando el código que nosotros estamos desarrollando, y es que si comparamos en esta otra columna que dice el índice de mantenibilidad sí, el índice para la posibilidad de que sea mantenible o que pueda ser mantenido fácilmente, baja a medida, obviamente, en este caso en particular, a medida que la complejidad ciclomática empieza a subir. ¿Qué quiere decir esto? Que mantener el código que tenemos en esta función es un poco más difícil que el código que tenemos en la otra función. O sea, cualquier cambio que nosotros estemos introduciendo, cualquier nuevo elemento, o que querramos cambiar algún tipo de parámetro o flujo dentro del programa, va a ser un poco más complejo que en el anterior. ¿Sí? Entonces acá agregamos otra más que a simple vista debería ser, el resultado debería ser similar, pero nos vamos a encontrar que en realidad no es lo mismo, sino que tiene un valor adicional, o sea, en este caso es 3. ¿Sí? Y esto se debe, vamos a poner acá, principalmente, si bien son parecidos, ¿sí? La diferencia está en la condición en la cual los lenguajes normalmente basados en C, o bueno, en este caso C#, JavaScript va a ser exactamente lo mismo, hacen que si la primera condición es verdadera, simplemente no, en el caso de un AND, no va a evaluar la siguiente condición, y por lo tanto para el analizador cada una de estas condiciones sería como un camino a evaluar diferente, y que el cual, como en el dibujo que habíamos visto al inicio, deberíamos tener un diagrama similar a esto, donde se pueden llegar a abrir más de un camino, ¿sí? Debido a la condición que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo en definitiva de esto? No es solamente sacar un número, sino que muchos desarrollos de software, muchas empresas, especialmente en el ámbito profesional, utilizan este parámetro, o sea, este valor de complejidad ciclomática, para también conocer, o por lo menos saber cuánto, por ejemplo, test deberíamos aplicar sobre esta función. O sea, este valor nos puede llegar a indicar, por ejemplo, cuál sería el valor máximo de casos de prueba que deberíamos crear para poder probar esta función en particular, y no, por un lado, no hacer menos de lo que deberíamos, y por otro lado, no hacer más de lo que realmente haría falta. ¿Sí? Entonces, quería hacer un ejemplo un poco por ahí más extremo, y lo tengo acá, suponiendo de que, por ejemplo, nos piden desarrollar un pequeño programa que sirva para validar una contraseña. O sea, básicamente, dada una contraseña, debemos aplicarle determinada cantidad de reglas. Este es un ejemplo muy simple, como por ejemplo que tenga que ser mayor a 4 caracteres, menor a 10 caracteres, que por lo menos tenga una letra mayúscula, que por lo menos tenga un número. Sí, o sea, los clásicos validadores de contraseña o estos elementos que solemos encontrarnos en las páginas web cada vez que nos piden una contraseña, los mínimos requerimientos que nos suelen pedir. Entonces, esto simplemente lo escribí de forma muy rápida. Personalmente no es la forma en como yo lo haría,
pero simplemente es como para ilustrar el concepto de complejidad ciclomática, ¿sí? En este caso, tras cada una de las validaciones, nos vamos a ir introduciéndonos cada vez más dentro de las condiciones, y en el caso de que cualquiera de estas fuese fallando, iríamos tirando una excepción que obviamente vamos a capturar y vamos a ver qué hacemos con eso, que en este caso no es de nuestro interés, ¿sí? Entonces tenemos la función, y en este caso tiene una complejidad ciclomática de 5, ¿sí? Que dentro de los valores, que esto me olvidé de mencionarlo, hay una pequeña tabla de valores sugeridos, por ejemplo, que va desde 1 a 10, en el cual es un rango dentro de ese rango, un valor dentro de ese rango. Se considera que es simple, que está bien, ¿sí? Que no es complejo. Un valor que va de 10 a 20 es un poco más complejo, hay cierto riesgo, pero que tampoco nos tenemos que preocupar. Y obviamente vamos a ir sumando al punto de llegar a un concepto donde se considera que es intesteable, que no se puede hacer nada con eso y que es muy riesgoso trabajar con esa función. Entonces deberíamos tratar de hacer algo con ese código para justamente poder reducir la complejidad ciclomática. Pero en realidad lo que quería mostrarles en este caso es, como habíamos nombrado antes, la suma de estos dos valores, ¿sí? La suma de estos dos valores que, si bien esto es en complejidad ciclomática por la cantidad de llamadas que tenemos, es bajo, el índice de mantenibilidad, me sigue sin salir, es muy bajo, ¿sí? Por lo tanto quiere decir que estamos elevando ligeramente poco este valor, pero el código que hemos desarrollado en ese caso es un poco difícil de mantener. Y tiene cierto sentido porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos incluir un nuevo validador, deberíamos ver cómo introducimos esas validaciones entre medio de las condiciones que tenemos acá, o ver si, supongamos que nosotros quisiéramos, o un requerimiento dijese que primero tenemos que hacer esta validación antes que las otras, o si tuviésemos que rehusar esta función y para algún caso en particular no necesitamos aplicar este validador, empezamos a tener que pensar un poco más cómo vamos a tener que modificar este código y tratar de introducir esa nueva lógica. Por lo tanto, es más difícil de mantener. Y al mismo tiempo, ese índice nos va a alertar un poco en el hecho de que si nosotros tuviésemos que hacer test unitario de esto, el tener todo tan puesto dentro de todo tan apelmazado dentro de esta función, va a hacer que claramente sea un poco más complejo poder realmente testearlo. O sea, de hecho podríamos testearlo, pero siempre nos va a costar bastante más, ¿sí? Ese es un poco el problema que podemos tener acá. Por otro lado, lo que ya tenía preparado acá es, si bien tenemos un montón de clases, ¿sí? Tenemos 5 clases. Esta es una implementación estándar de un patrón de diseño que se llama cadena de responsabilidad, en el cual nos permite ejecutar determinados elementos como si fuese en una cadena, o sea, como si fuese primero el primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón y demás. Y en base a ese encadenamiento se van a ir ejecutando y cada eslabón va a tener una responsabilidad en particular. Básicamente lo mismo que estamos queriendo hacer en este caso, que es que tras cada regla que nosotros teníamos, vamos a aplicar o vamos a hacer algún análisis sobre la contraseña que le estamos pasando y vamos a esperar que cada una actúe por su cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que es que no sea menor de 4 caracteres, vamos a tener un elemento o un eslabón en la cadena en el cual, como podemos ver acá, simplemente se limita a hacer esa validación y luego pasarle el trabajo al siguiente eslabón dentro de esa cadena para que haga el trabajo. ¿Sí? Entonces,
En este caso tenemos, este es el caso para que no sea más largo que tal valor, el caso de las mayúsculas, el caso de los números, ¿sí? O sea, tenemos este código o la funcionalidad completamente aislada. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa dentro de las métricas, ¿sí? O dentro de estos valores que tenemos acá. Entonces recordemos que este primer elemento es, o esta línea que tenemos acá es la función que teníamos, y el conjunto, en este caso el espacio de nombre cadena, que es el que contiene toda nuestra cadena de responsabilidad, todas nuestras clases, si bien es más complejo, ¿sí? Pero es mucho más fácil de mantener, ¿sí? O sea, el índice de mantenibilidad, creo que ahí me salió, es muchísimo mayor en el sentido de que es mucho más fácil de mantener que el otro que tenemos, la función que tenemos todos juntos. Y de hecho, si expandimos cada una de las clases, vamos a ver que simplemente la clase base, que es justamente la que permite generar esta cadena, tiene una complejidad ciclomática relativamente un punto más alta que la función que teníamos antes, pero las otras funciones o las otras clases que hemos visto por sí solas son muy muy bajas, y el índice justamente de mantenibilidad que tiene cada uno de estos elementos es muchísimo más bajo, perdón, es mucho más alto, digo, es más mantenible que en el caso de la otra función. Por lo tanto, quiere decir que si yo necesitase hacer cualquier tipo de modificación a alguna de estas clases, me va a resultar mucho más fácil hacerlas que modificar el otro caso. Como para cerrar, simplemente, si esto no lo han visto nunca, voy a copiar y pegar las dos llamadas a estas funciones, como digamos a la cadena y a las funciones, y cómo nosotros podríamos estar usando una y la otra. En este caso, como podemos ver acá, esto llama simplemente a la función que tenemos acá arriba, y en este otro caso lo que estamos creando es la misma cadena, la misma ejecución, ¿sí? Pero nosotros estamos definiendo esta cadena o la forma en cómo nosotros estamos ejecutando estos elementos. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiar el orden en cómo se ejecuta alguno de estos, lo único que tendríamos que hacer es hacer un cambio. Por ejemplo, si yo quisiera hacer que primero se validen las mayúsculas antes que el largo de la cadena, con ese pequeño cambio ya hicimos el cambio, contra la necesidad de tener que empezar a repensar cómo movemos este código dentro de este elemento. Entonces, como para resumirlo rápidamente, complejidad ciclomática es un factor, un valor numérico de análisis de nuestro código que deberíamos tener en cuenta a la hora de escribir código, justamente digamos, para pensar no solamente los datos que nos puede llegar a arrojar, como lo que les decía al principio, cómo vamos a testear esto, qué tan difícil va a ser y demás, sino que además para entender cómo vamos a poder mantener este código en el futuro y cómo lo vamos a poder, digamos, dar una mayor facilidad a la hora de poder trabajarlo, ¿sí? Así que eso, espero que les sirva, espero que les guste y nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.